Los voy a presentar a Federico Starling, que ya debe estar como panelista. Ahí está, ahora sí te vemos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Federico nos va a contar un poco sobre historias con datos. Él es experto en analytics y en visualización de datos. Es magíster en Business Administration en Management Estratégico, con más de 22 años de experiencia dirigiendo e implementando soluciones de Analytics y Business Intelligence. Bueno, Federico, te cedemos el micrófono para que puedas comentar. No sé si Mu- podés presentar, compartir pantalla si necesitas presentar. Sí, te iba a pedir si me dabas permiso, Adriana, ahí para... Permiso eh, lo tenés, no podés. No, no me deja. Bueno, entonces, espera que le pido a Sofi si por favor lo podés poner como co-anfitrión. Ahora sí, Listo, ahí ahí. Ahora estamos. sí. A ver si puedo. Gracias, Sofi. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ahí ya me introdujo Adriana, también les dejo ahí mis datos de contacto por si me quieren buscar o quieren que charlemos posteriormente. De paso, acá les voy a poner después les dejo ¿cómo se llama? El link de LinkedIn, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Ustedes van a ver por ahí que yo hay veces miro para el costado, tiene que ver con que tengo dos monitores y estoy mirando la presentación que les doy, no tiene que ver específicamente con que me creo Julio Iglesias y miro mejor para un lado y tengo un perfil más bonito o algo por el estilo, sino tiene que ver con tener dos monitores y que me es más fácil para presentar en estos casos. ¿Sí? Así que bueno, un poco la idea es trabajar, ¿qué es esto de contar historias con los datos? ¿Qué significa? Bueno, y empiezo con un chiste, ¿no? Acá tenemos a dos personas hablando que una le dice a la otra, ¡fua! Mirá todo lo que tenemos, mirá todos los tableros, los gráficos, los indicadores que hay, buenísimo. Y la otra persona le dice, ¿y este que está ahí abajo? ¿Qué es? ¿Qué significa? No, bueno, eso es que también entendemos a todos nuestros gráficos. Yo no lo llego a ver, pero presumo que alguno de ustedes está riendo o no, otros dirán, ¿qué quiso decir? ¿Cuándo lo explicará? Y el tema pasa justamente con eso. Los gráficos, los tableros, las visualizaciones, es como los chistes. Si hay que explicarlos, no sirven. Y eso es un poco el concepto de la charla de hoy. Si tomar algunas ideas, algunos conocimientos básicos que nos sirvan simplemente para abrir la cabeza y decir, mira, así que de esto se trata el tema de visualización de datos. A ver, son 20 minutos más 10 de preguntas. Esto es todo un mundo lo que hay para poderlo trabajar, pero al menos me gustaría como objetivo de la charla, como picarles la cabeza y decir, oh, mirá qué bueno, mirá de lo que se trata, mirá de lo que se puede hacer. ¿M? Y tiene que ver con eso de ahí. Porque básicamente lo que nos sucede a nosotros es que en las organizaciones estamos ahogados en datos, pero faltos de información. Y sobre todo la sabiduría que obtenemos a través de ellos es escasa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué menciono esta situación? Básicamente, porque es diferente tener datos que tener información. Acá la idea es que la información es el dato que nosotros lo pusimos en un contexto relevante para poder tomar decisiones. Y a partir de esa decisión, poder tomar o realizar algún tipo de acción. Esa es la idea. Está basado en el proceso decisorio. Inclusive también podemos decir que está basado en el sistema DIKW. Y ustedes me dirán, pará, abajo escribiste datos, información, conocimiento, sabiduría. Sos medio un burro porque no son las siglas. Lo que pasa es que viene del inglés que es Data, Information, Knowledge and Wisdom. ¿Sí? O sea, dato, información, conocimiento y sabiduría. Que en el fondo es esto. Es tener un dato, que son las pelotitas de la izquierda que ustedes ven a la pantalla vacías, ponerlo en información, es decir, la misma pelotita puesta en un contexto relevante para la toma de decisión. Posteriormente a eso decir, bueno,
A ver, ¿qué conocimiento me da poder unir esas bolitas que tenemos ahí? Posteriormente, lo que se llama el aha moment, que es, la miércoles, que es el insight. Y por último, la sabiduría, es cómo llegar de un lugar a otro, cómo movernos de un lugar a otro. ¿Para qué todo esto? Para realizar una acción. O sea, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, que posteriormente impactan en algún tipo de acción, basadas en datos. Aunque hay veces digamos, no, bueno, pero yo más o menos yo me baso en la intuición. No, gente, nuestra intuición terminan siendo datos. Estoy buscando información, seguramente inconsciente, pero estoy buscando datos. Entonces, teniendo esto presente, teniendo esto muy en el tope de nuestra cabeza, es que a partir de eso podemos empezar a hacer visualizaciones que valgan la pena. Visualizaciones que nos ayuden a mejorar nuestra toma de decisiones. Y ahí es donde empieza la parte de contar historias también, porque todos podemos hacer un gráfico, todos podemos hacer un gráfico de barra, de torta, de línea, un trimap, cualquier grilla, todos podemos hacerlo. Ahora, empezar a decir, ¿qué me pregunto? ¿Cómo recolecto esos datos? ¿Cómo revisarlos? ¿Cómo analizarlos? Y sobre todo, ¿cómo pasar a comunicarlos a esos datos? Es lo que es difícil. ¿Por qué? Porque la idea es influenciar, trabajar en conjunto con las personas que toman la decisión para poder llegar a realizar una acción derivada de esos datos, apoyada en esos datos, ¿sí? En el fondo lo que tenemos, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Obviamente muy simplificado, es pasar de tener datos limpios, que es esa maraña de legos todas tiradas ahí, ¿sí? Tengo esos datos, los limpio, es decir, los pongo en grupitos por colores, de ahí los empiezo a analizar, es decir, construyo algo hasta que lo presento en una forma visual, mi gráfico. Todo eso lo llamamos en general extracción, transformación y carga del dato, insisto, muy simplificadamente. Y después lo presentamos en forma visual, es decir, mando mi Excel, o utilizo mi Power BI, o mi Business Object, o mi SAP, no sé, lo que sea, y muestro el dato. Ahora, no es lo mismo presentar eso con mis legos que contar una historia en el cual explico cómo está construida esa casa, en el cual muestro de qué se trata la cuestión, ¿sí? No es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces, la idea es empezar a trabajar con eso. Y a eso lo vamos a llamar Data Visualization o visualización de datos. ¿Qué es esto? Bueno, tomando a un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Scott Berinato, ¿sí? En su libro Good Charts, lo que él propone es que hay 4 tipos de visualizaciones. Por un lado, lo que llamamos idea illustration o ilustración de una idea, que va entre lo declarativo y lo conceptual, es decir, esta parte de aquí, donde tenemos los mind map, las visualizaciones que tienden a imaginar cosas, un poco a discutir, a charlar de algo. Por el otro lado, tenemos la idea generation o las visualizaciones que apuntan a generaciones de ideas, los brainstorming, los Ishikawa, todo ese tipo de visualizaciones que van entre lo conceptual y lo exploratorio. Es decir, que de este lado, del lado izquierdo de sus pantallas, ustedes tienen lo que es las visualizaciones más bien para charlar, para discutir, para buscar algo para generar. Y del lado derecho, donde tenemos lo declarativo, lo exploratorio y lo dirigido por datos, tenemos lo que habitualmente usamos, que es el Everyday Database, o sea, Database es Data Visualization, la visualización de datos, que son los gráficos que utilizamos habitualmente para la toma de decisiones, pero que son datos explicativos. ¿Sí? Son visualizaciones explicativas, nos explican algo, nos cuentan algo. Y por el otro lado tenemos el Visual Discovery, ¿está bien? Que es las visualizaciones exploratorias, que es lo que generalmente hacen los científicos de datos, los analistas, la gente que
empieza a entender de qué va el dato, qué está sucediendo, empieza ya a acercarse a la toma de decisiones y de acá genera la parte del Everyday Database, que es lo que terminamos compartiendo en tableros. Ahora, ¿cómo sé yo si un tablero o si una visualización es buena o es efectiva? Este mismo autor, Scott Berinato, lo que dice es lo siguiente. Para que una visualización sea buena, tiene que estar acá arriba donde vemos lo naranja. ¿Y qué es? Es la intersección entre una buena ejecución de nuestra información, de nuestro tablero, que es cómo construirlo correctamente, y por el otro lado, el awareness, contar o entender hacia quién lo estoy haciendo. Que esa parte es donde muchas veces fallamos porque no sabemos o no prestamos atención a nuestra audiencia. Que nuestra audiencia tiene que ver con a quién le vamos a contar, cómo le vamos a contar y de la forma en que se la vamos a contar. Eso es la parte explicativa, porque como vemos, la exploratoria es la gente que busca en el dato y pretende comprenderlo, y la explicativa es cuando esa gente, cuando esos analistas le muestran a los directores, a los gerentes, a los tomadores de decisiones, la información de una forma tal que les permite rápidamente comprender lo que está pasando y tomar una decisión, evitando también lo que se llama la carga cognitiva. Cuando hablamos de audiencias, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Estamos diciendo saber a quién le contamos, qué le vamos a contar y cómo se lo vamos a contar. Porque no es lo mismo lo que llamamos un usuario casual, que por ahí es, no sé, la persona que entra, el enfermero que entra, mira cómo está, o el encargado de enfermería que entra y mira 3 datos y sigue su ronda, que por ahí el director del área que tiene que mirar temas más profundos, que tiene que entender qué está sucediendo, dónde van los gastos, qué tipo de atención estamos teniendo, cuál es el feedback de nuestros pacientes, que seguramente el director del hospital. Hay que contar cosas distintas, de formas distintas, con estilos distintos. Y hay que comprender cómo armo esta historia. Nosotros tenemos, ¿sí? Según este autor, ¿sí? Que ahora justo me acabo de olvidar el nombre, ¿sí? Él te cuenta cómo están armados los gráficos. Lo que dice, los gráficos están armados de 2 formas. Por un lado, el gráfico en su totalidad, que está compuesto por lo que se llama el andamiaje, es decir, títulos, subtítulos, escalas, fuentes, ¿sí? La forma en que armo las escalas. ¿Mm? Y por el otro lado, por el gráfico en sí mismo, por el dato. Elegir si es un mapa, elegir si es un gráfico de área, cuál es el dato que voy poniendo ahí adentro, pero para contar la historia necesito el gráfico entero. Albert Cairo es el autor, ¿sí? Que esta información está basada, después yo les voy a compartir en unos segundos unos libros que les voy a recomendar, está basado en un libro que se llama How Charts Lie, ¿sí? Que nos permite y nos ayuda muchísimo a entender no cómo hacer gráficos, sino principalmente a cómo leerlos, a cómo darnos cuenta de que esto funciona de esa forma. Entonces, a partir de este conjunto de cosas, empezamos con la historia, a contar historias con los datos. ¿Por qué historias con los datos? Como dice Daniel Keenan en su libro Things Fast and Slow, nadie toma una decisión debido a un número. Necesitamos la historia de ese número. Necesitamos conocer qué pasó ahí atrás para poder realmente tomar esa decisión. El 5, el 6, el 25, el +3, el -3, está buenísimo. Pero en el fondo, cada vez que compartimos datos con alguno de nuestros colaboradores o alguien comparte datos con nosotros, nos está contando una historia. Que en el fondo, ¿qué es una historia? ¿O qué es el storytelling, el contar estas historias? Es poder transmitir con un impacto determinado un concepto. Es permitir que tengamos una mejor recepción y comprensión del mensaje que queremos contarlo. Y en el fondo, acá tenemos el storytelling, que es el trabajo de herramientas visuales
con el entendimiento de los datos, con la narrativa que vamos a hacer. Ahora, lo interesante de esto, y acá se los voy a mostrar, es que no tiene tanto que ver con que haya una persona contando una historia. Tiene que ver con cómo nosotros preparamos y hacia dónde enfocamos y hacemos que se enfoquen los ojos de nuestros usuarios, de las personas que van a visualizar esto, para que haya una historia. Este gráfico, ¿cuál es la historia de este gráfico? ¿Qué podemos decir de esto? O sea, yo lo miro y digo, bueno, hay años, hay números, sube, pero yo lo puedo encarar de distintas formas a esto. Podría decir, entre 2009 y 2014, hubo un incremento altísimo en la tasa de, lo escuchaba el orador anterior, por ejemplo, en la tasa de casos en ciertas zonas. O lo puedo encarar por, no me interesa tanto el crecimiento que hubo en ese momento, sino me interesa revisar y por ahí trabajar el punto que es el 2003 al 2008, que es el punto donde hubo un cambio sustancial del 50%. Entonces la historia la voy a contar ahí, voy a enfocarlo desde ahí. Lo mismo que esto, la tasa se estancó. Puedo decir cualquiera de las tres cosas. O sea, cuando yo veo un gráfico, cuando tengo datos, hay distintas formas de encararlo, pues son distintos momentos de análisis. Por eso tuve el momento exploratorio y ahora paso al momento explicativo, que ahí tenemos, como cuenta Cole en su libro, ¿sí?, que se llama Data Storytelling, justamente, dice, tenés que entender un contexto, tenés que elegir una visualización efectiva, si es gráfico de barras, si es gráfico de torta, si es gráfico de líneas, si es acumulado, si es un trim-up, si es una torta, si es una dona, si es un, no sé, lo que ustedes quieran. Hay miles de herramientas que me ayudan. Eliminar todo lo que sea repetición, basura, que confunde, aprender a leer cómo voy en la pantalla, hacerle al usuario donde quiero atender el foco y posteriormente contar la historia. Que insisto, la historia puede ser contada a través de la forma oral o puede ser contada a través de cómo yo presento mi visualización. Por eso se dice que esto es explicativo. Vamos a la visualización de datos. Cuando yo cuento una historia, tengo que comprender cómo se lee una pantalla. Arriba a la izquierda tiene mayor énfasis, abajo a la derecha tiene menos énfasis. Entonces, no es lo mismo donde yo ponga los gráficos. Lo mismo, ¿sí?, esto vamos a pasarlo. Acá hay herramientas, como les decía, que por eso después lo quería mostrar para decirles que les voy ahora en un ratito a pasar todos estos links para que ustedes puedan utilizar. Hay herramientas que me permiten dinámicamente elegir qué quiero seleccionar o qué gráfico me conviene para el concepto que yo quiero transmitir. Así como está eso y como cuento la historia, yo les pido a todos ustedes que se tomen un segundo y piensen, ¿cuántos 5 hay ahí? Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguramente si ustedes pudieran contarme cuántos hay, por ejemplo, si lo escriben en el chat, se van a dar cuenta que algunos me dicen 5, 3, 10, 15, 8, 4, 2, 1. La mayoría no llega a pegarle al número. Pero si yo les digo ahora, muchas gracias Adriana, ¿cuántos 5 ven? Y hago esto, y cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me dicen, ¿cuántos 5 hay? Exactamente, la mayoría está lo más cerca posible. Muchos me ponen 6, 5, ¿sí? Pero en ese número, estamos ahí. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Pido perdón por mi Parkinson con el mouse, pero bueno, por eso me dedico a hacer sistemas y este tipo de cuestiones y no a dibujar, ¿no? Entonces, acá, gente, esto es fundamental. Ahí es cuando digo que hago el foco, hago que el usuario enfoque. ¿Cómo lo hago? A través de lo que se llaman atributos de preatención. Hay distintas técnicas, insisto, la idea es abrirles la cabeza y no profundizar en cada uno de ellos. Pero si yo entiendo cuáles son los atributos de preatención y hacia dónde le enfoco al usuario los ojos y cómo se los enfoco, puedo trabajar mejor con ellos
la visualización. Puedo decirle, mira, esta es la historia, enfócate acá, lee acá. Si además me meto con el concepto de psicología gestáltica, que tiene que ver con cómo los seres humanos percibimos las cosas, también empiezo a armar una mejor visualización. Porque, por ejemplo, dígame la verdad, la mayoría de ustedes en el punto 4, aquí, en esto, vieron un círculo, ¿verdad? Bueno, están todos equivocados. Eso no es un círculo. Esos son liñitas dispuestas de esa manera, porque para que sea un círculo debería suceder esto. Un círculo está completo. Nuestra mente quiere que las cosas estén completas. Hago esto muchas veces y digo, ¿qué es? Un triángulo. No, discúlpame, triángulo sería así, porque tiene 3 ángulos. Lo que hice antes tiene un solo ángulo. Entonces, cuando empiezo a comprender cómo agrupar las cosas en la pantalla, a dónde ponerlo, cómo hacer que el usuario preste el ojo en un lugar, estoy contando una historia. Le estoy queriendo decir a mi usuario, ¿sí?, hacia dónde debe ir. Lo mismo que si yo voy a la parte de no olvidarme que hay tipografías, que hay imágenes, que hay iconos y colores que trabajamos acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero transmitir la fortaleza de mi organización o la fortaleza en este gráfico, esta no funciona mucho, ¿no es cierto? Por el contrario, si yo lo hago así, transmito algo mucho más interesante. Vamos a ir, entiendo que quedan 5 minutos para que termine esta parte, ¿no es cierto, Adriana? ¿O me equivoco? ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a ir a la parte donde ponemos esto como este picadero de cabeza en una imagen concreta para que lo podamos entender. Esto. ¿Qué demonios quiso la persona que hizo esto contarnos? ¿Qué estoy viendo? Si yo leo el título, dice DMV, o sea, el tema de vehículos, Non-Appointment Wait Times. No entiendo inglés, o sea que me da lo mismo, pero me da la sensación de que son tiempos de espera. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo minutos aquí y tengo las horas del día, con lo cual quiere decir que es cómo se mueven las horas del día. Pero si leo bien, dice entre San Francisco versus Oakland, o sea, el área de San Francisco versus el área de Oakland. Y tengo que pegar así la cabeza y los ojos para darme cuenta de cuál corno es Oakland y cuál corno es San Francisco. Digo, pero pará, ok, entendí que este es Oakland, pero ¿cuál de todos estos azules es? Y si soy daltónico, ¿qué hago? Entonces, no me estoy contando una historia, estoy confundiéndome. Por el contrario, si yo en lugar de esto le presento a mi usuario algo así, y le digo, San Francisco versus Oakland, y le digo, al horario del mediodía y al horario de la tarde, ya le estoy empezando a contar una historia desde el lado del título, desde el lado del gráfico. Por el contrario, digamos, agregando ahí, lo que digo es, Oakland tiene este color, San Francisco tiene este color, y los identifico rápidamente. Y ya puedo contar mi historia de que San Francisco, en el horario del almuerzo, tiene menos tiempo de espera que lo que tiene Oakland. Oakland, por la noche, tiene menos tiempo de espera de lo que tiene San Francisco. Y encima, lo que estoy viendo, es que todo el resto, porque no me interesa ciudad por ciudad, me interesa el conjunto del estado, lo pongo en un tonito más atenuado, pero del mismo color, o lo que se llama un color complementario, ¿sí? De hecho, estos son colores opuestos. Están en la colorimetría, están uno en una punta y otro en otra, para que los podamos diferenciar bien. Entonces, para ir cerrando y dar espacio para las preguntas, la idea que yo quería mostrarles hoy es contarles que hacer una presentación visual para dejar tableros hechos para que otras personas tomen decisiones, toma su tiempo. Hay que explorarlos para posteriormente armar las visualizaciones explicativas
pero hay que poder profundizar un poco más que simplemente agarrar el Excel, poner el gráfico de barra que nos permite o que nos invita a hacer Excel o Tableau o Power BI y listo. Hay que pensar, hay que armar el tema de colores, hay que armar el tema de dónde lo ubico en la pantalla, hay que armar cómo se complementan, hay que armar los títulos, hay que armar los gráficos, hay que seleccionarlo mejor, ¿sí? Entonces, un poco el día de hoy quería contarles todo eso, ¿sí? Les voy pasando aquí, ¿sí? Adriana, yo ya, si quieren, dejamos abierto a las dudas, pero le estoy pasando aquí estas herramientas que le digo que nos permiten cómo seleccionar correctamente un gráfico, se los acabo de pasar a todos por el chat. Les voy a pasar también algunos libros, ¿sí? Que yo generalmente recomiendo como base para poder empezar con todo esto. En general de Data Visualization. Y para aquellos que quieran profundizar con el tema de colores, que es algo interesantísimo para poder mejorar nuestras visualizaciones y que muchas veces no lo tomamos en cuenta, se los dejo aquí también. ¿Sí? Y acá les dejo también mi LinkedIn por si después me quieren hacer preguntas off the record. Así que bueno, escuchamos preguntas o leemos preguntas. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy clarificante tu presentación. Dejamos disponible el chat por si quieren hacer alguna consulta a Federico. Gracias por los links que nos pasaste. Bueno, pareciera que no tenemos consultas de la audiencia. Yo sí puedo hacer una pregunta, si ajuste el chat. Dale, Fernando. Gracias, Federico, por presentar. Uno de los principios que decías, que a veces es de los que más nos cuestan, es el tema de entender a la audiencia, ¿no? Más allá de entender cuáles son esto que hablabas de facilitar la tarea cognitiva visual de ciertas disposiciones o ciertas estrategias que son más fáciles de detectar que otras, etc. En tu experiencia, ¿cómo tenés ese punto en consideración desde el punto de vista práctico? O sea, ¿cómo sabes qué entiende tu audiencia de un tema antes de preparar una visualización? Mira, la cosa es la siguiente. Primero, esto que vos traes, de poder decidir quién es la audiencia, o sea, darme cuenta el proceso decisorio, o sea, cómo se decide qué tipo de acciones quieren tener. Por eso siempre hago entrevistas. O sea, antes de armarme un tablero, un gráfico, lo que sea, me junto con las personas que lo van a usar y quiero entenderlo. O sea, les pregunto, les consulto, veo qué necesitan, cómo lo necesitan, cómo toman decisiones, cómo miran otras cosas. Y posteriormente, ¿qué hago? Papel y lápiz, literal, papel y lápiz. Dibujo en un papelito lo que yo creo que les va a servir. Y voy y se los muestro. Mira, yo estoy pensando en esto. ¿Esto es lo que te sirve? ¿Así lo querés entender? Si me dicen que sí, ahí paso un prototipo ya en una herramienta como para que lo puedan ver y lo podamos ponerle ya ahí sí la dinámica, que es interactivo y otro tipo de cuestiones. Pero primero lo armo en un papelito, hago lo que se llama un mock-up. ¿Sí? Y también es cuando empiezo a dividir las audiencias. No me siento en la misma mesa con el gerente que con el encargado inicial de, no sé, del local o del departamento. Porque son audiencias distintas, necesitan cosas diferentes. ¿No? Entonces, para no mezclar lo que se llama peras con bananas. Es más, te diría peras con zapatos, porque muchas veces se hace eso. Al menos lo otro son frutas. Ahí la vi, sí. ¿Cuál es la visualización que recomendás? Mirá, Fabricio, te soy sincero, no recomiendo ninguna en especial, porque lo que hago es adaptarme a cada organización. Si la empresa a la que estoy yendo tiene Power BI de Microsoft, elijo Microsoft. Si la empresa tiene Tableau, Tableau. Si la empresa tiene Pentaho, Pentaho. ¿Por qué digo esto? Porque va también en entender la audiencia.
Si ya los usuarios están acostumbrados a utilizar un tipo de herramienta y vos se la cambiás por otra que hasta tecnológicamente sea mejor, estás en un problema grande. ¿Sí? Porque le cuesta, además de entender lo que está, le cuesta entender la propia herramienta. ¿Sí? Y después preguntan, en cuanto al texto puede acompañar un gráfico, ¿cuántas palabras, líneas o en general caracteres se recomienda? Mira, Daniel, se recomienda, no debe haber más de 3 o 6, ¿sí?, palabras o algo por el estilo que lo hagan ahí. Sobre todo no sobrecargar, ¿sí? Está estudiado que el ser humano capta entre 7 más menos 2 cosas, o sea, vos lográs recordar eso. Por eso es que en las presentaciones, en oratoria y en todo ese tipo de cuestiones, uno tiene que poner entre 5 y 7 líneas, no más que eso. 7 palabras, 5 palabras, no más que eso. Mira, de open source tenés a Pentaho, tenés a Google Data Studio, Power BI es gratis hasta cierto punto. ¿Mm? Sí, 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 totalmente, Cristian, pero no abusar. Es recomendable, pero no abusar. Si vas a reiterar, no sirve. Si vas a reiterar, no sirve. Tiene que ser para expandir el conocimiento. Ahí veo que está Leandro. Hola, Lean, ¿qué haces tanto tiempo? Un genio el que viene ahora. Genio, Fede, Hola, ¿cómo Leandro, andas? ¿qué tal? Un Bueno, genio. no, a vos te estoy escuchando, soy el genio. Sí. Creador de empresas, conocimiento de BI y todo, un capo. Así que bueno, nada, no le quiero robar espacio a Leandro. Así Igual que que. estamos bien con el tiempo, así que quédate Estamos bien. tranquilo, Federico. Hay una pregunta más que hicieron acá, si querés te A la ver. paso, Sí. a ver si, y ya le damos lugar a Leandro. ¿Qué herramienta, esto lo pregunta David, qué herramienta open source podría ser en caso que no hubiera un presupuesto para ejecutar algo como Tableau o Power BI? Mira, a mí la que me gusta es Google Data Studio. ¿Sí? Google Data Studio es una muy buena herramienta gratis. ¿Sí? Totalmente gratis, soportada por Google, pero también depende, y ahí voy a lo que es el tamaño de la organización. Si es una organización chiquita, te funciona. Si es muy grande, hay otras cosas. Inclusive, si es una empresa, no sé, o un área de 4 o 5 personas, hasta te diría, bájate Power BI que es gratis, o Tableau que es gratis, y lo utilizás ahí mismo a través de Excel. Pero también, recomendación, si no hay ningún tipo de presupuesto, no se embarquen en ningún tipo de proyecto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque quiere decir que no es una organización basada en datos para la toma de decisiones. Lo cual quiere decir que todo el trabajo que ustedes hagan no va a tener un impacto grande y lo van a descartar. Entonces, recomendación por experiencia propia, y Leandro seguramente también va a poder apoyar eso, porque como empresario de Core BI y poder haber armado tantos proyectos, lo sabe porque se dedica a esto justamente también. Bueno, gente, si el cliente o mi área no quiere invertir, es porque no lo quiere hacer. Siempre tiene que haber un mínimo de inversión. ¿Sí? Si no, no funciona. ¿Está?